Buenos días, compañeros. Mi nombre es Victoria Abigail Escobar Nogués, pertenezco a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La materia que estoy tomando es Taller de Base de Datos y el tema que les voy a exponer a continuación se llama Curso de Base de Datos Aplicada. A continuación les voy a dar una breve explicación de lo que se va a tratar el tema. El diseño de la base de datos implica definir la estructura de la base. Aquí va incluyendo lo que son las tablas, las relaciones entre ellas y los tipos de datos, y el objetivo es que garantiza la eficacia y la integridad en que consisten los datos. La creación de la integridad, la creación de la base de datos, esto se implementa en el diseño de la base. Creamos principalmente las tablas y índices y otros objetos que vamos a ocupar más adelante en nuestro proyecto. Antes que nada les voy a explicar qué es la normalización en la base de datos. Es un proceso de organizar los datos en una base de datos y tener en cuenta en la creación de las tablas que se pueden definir las relaciones entre las reglas que son diseñadas para proteger los datos y que éstas se basan con la flexibilidad de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. ¿Qué quiere decir? Que la normalización nos ayuda a nosotros como que estamos utilizando base de datos para eliminar los distintos datos que nos genera doble, se podría decir, y que son incoherentes a lo que nosotros estamos poniendo. ¿Por qué se normalizan las bases de datos? Las bases de datos se relacionan y se normalizan para evitar la redundancia de datos, lo que les mencionaba, duplicar datos, se podría decir, dividir problemas en la actualización de los datos de las tablas, por ejemplo, que tengas un dato y que este dato esté otra vez en la misma tabla. Proteger la integridad de los datos. ¿Para qué nos sirve proteger la identidad? Para que a la hora de nosotros exportar nuestra base de datos se vaya completa y no genere ningún error para ejecutarla. Facilitar el acceso e interpretación de los datos. Ese es el diagrama entidad de relación para que nosotros podamos ver cómo funciona realmente nuestra base de datos. La reducción del tiempo y complejidad de la revisión en la base de datos, optimización del espacio en almacenamiento y prevenir borrados inesperados de los datos. En el borrado inesperado de los datos es cuando, por ejemplo, estás haciendo tu base de datos y por error quitas una palabra. Entonces, te ayuda para prevenir que no borres o no cometas algún error al escribir. La primera forma normal es que elimina los grupos repetidos en las tablas. Individuales, era lo que les mencionaba al principio, eliminas aunque solamente se quede uno solo para que no se haya mucho relajo en ello. Crea una tabla independiente por cada conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra base de datos va a tener una tabla que va a representar a cada uno de nuestros componentes que nosotros tengamos dentro de nuestra base de datos. Identifica cada conjunto de datos relacionados con una palabra clave. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al crear una base de datos tenemos que definir a nuestro elemento o conjunto de datos con una sola palabra clave para que lo reconozca. La segunda forma normal, crea tablas independientes para conjunto de valores que se aplican a varios registros. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros valores pueden ser accesibles a otra tabla para que ésta haga su trabajo. Relaciona las tablas con una clave externa. La relación es poner una clave, no es la clave principal, como la primera norma lo dice, es una segunda clave donde esta va a poder ser extraída por las otras tablas que nosotros vamos a generar. La tercera forma normal. Elimina los campos que no dependen de la clave. Cada nivel de normalización existe cierta complejidad, pero debes analizar si en realidad necesitas llegar hasta la tercera forma. Debes buscar la forma de mejorar, de que sea lo mejor adaptable para la empresa. Lo que les mencionaba, dependiendo a nuestra base de datos es
va a depender la forma o la primera o la segunda forma normal que queramos utilizar. En caso de que sea necesaria, pues utilizamos la tercera. En caso de que no, no. Eh, pues eso sería todo como introducción a nuestro curso de base de datos.